buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. Nos acompaña desde la ciudad de San Pedro Sula para revisar cómo está el país y cómo está el mundo en estas áreas fundamentales para el desarrollo, el destacado economista Carlos Urbizo Solís, que ha revisado en estos días de dificultades que está viviendo el orbe, primero por los altos costos que se están presentando en los energéticos, el alza de la energía por otro lado, y todo lo que se deriva de este conflicto armado de Rusia y Ucrania. Vamos al tema país. Hemos escuchado planteamientos del Gabinete Económico de la Administración de doña Xiomara Castro de Zelaya, igual la reacción del anterior Gabinete Económico. ¿Cómo está el país, don Carlos? ¿Qué revisa un hombre que ve desde afuera las realidades de nación? Tenemos unas finanzas quebradas, hay dificultades para hacer frente a muchos compromisos. ¿Cómo ve el arranque de gobierno ya cuando estamos próximos a cumplir 2 meses de administración? Qué gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto de saludarle, don Chendo. Me alegro de estar aquí con usted y con su gran audiencia para tratar estos temas de tanta importancia. Bueno, yo creo que ahorita todavía es un poquito temprano para juzgar. No obstante, sí podemos hacer algunos comentarios bien puntuales. Este es el primer gobierno que se autodeclara socialista democrático. En sí pareciera una contradicción, porque socialismo quiere decir un sistema político-económico donde el gobierno es el dueño de todos los medios de producción. Entonces no puede ser democrático, ¿verdad? Porque corta la libertad de las personas. Pero bueno, arranquemos de ahí, porque tampoco ha dicho ella de que está en ese lado, porque le puso ese adjetivo democrático y muchos están queriendo pensar, los que estudian estos temas, que puede ser algo que se aproxime a Alemania o algunos otros países de Europa, principalmente del norte de Europa. Pero ella no, ni sus colaboradores han manifestado qué quiere decir en el gobierno de doña Xiomara un socialismo democrático, aparte de lo que ha llamado ella, pues que una convocatoria posible a una constituyente que sería una barbaridad, creo, un cataclismo para Honduras, ¿verdad? Consultas populares que hay que manejar con mucho cuidado. Aparte de eso, no sabemos qué quiere decir socialismo democrático, mucho menos cómo lo va a aplicar cada una de las secretarías de Estado que ella tiene. Las acciones hasta ahora observadas ha iniciado en su administración con alzas que no son propias del país. Son herencias del extranjero, producto de la guerra y la escasez que se está generando de otras materias primas y commodities. ¿Cómo lo deberá enfrentar luego de los últimos días? Que si nos quedamos con el tema de hidrocarburos, generó fondos el Estado para subsidiar tanto derivados de petróleo y también tema generación de energía. ¿Cuánto tiempo logrará sostener el mismo? ¿Y cuál es el diseño que deberá tener para enfrentar esto que parece no termina ahora? Sí, pues mire, el gobierno tiene X recursos. Si tiene que desviar recursos para atender una emergencia como esta, pues entonces le va a quedar menos dinero para otras cosas y tiene que decidir qué otras cosas son las que se van a sacrificar, como usted y yo, con nuestro presupuesto, cuando nos viene un gasto inesperado o que consistentemente está aumentando algo que nosotros consumimos, ¿verdad? Pero esos planteamientos son bien dinámicos. Se bajaron 10 centavos al litro o al galón, que es muy poco, ¿verdad? No hay un fondo que pueda decir alguien, pues ahí vamos a recurrir a ese fondo. El que se quiso crear en el tiempo del presidente Callejas no funcionó, más bien fue desviado, como fue desviado ahorita esta cuota de seguridad. Que verdaderamente es que nosotros somos desordenados en la dirección del gobierno,
¿verdad? Entonces, no podemos decir, el gobierno va a estar en crisis siempre si no se define qué tipo de gobierno es, qué filosofía de gobierno es, qué filosofía económica es. Y cuando se defina, entonces vas a ver cómo responder ante una situación como esta. Y el problema de los carburantes, ya lo sabemos todos, no depende tanto del gobierno, excepto por el gran impuesto que cobra, que podría quitarlo. Y aún quitándolo, quedamos con un costo bastante alto de este carburante, de manera que hay que averiguar dónde está el mayor consumo para ver cómo lo atacamos. Y ese mayor consumo está en el transporte, y no digamos el transporte público, que casi no es existente en Honduras. Entonces, el transporte público tiene que enfrentarse casi como un derecho más. Yo he dicho que el transporte público es un derecho humano. Sin ese no puedo llegar a la escuela, no puedo llegar al trabajo, no puedo llegar al estadio, no puedo llegar, etcétera, etcétera, a muchos lugares, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que coger el transporte como una de sus principales acciones, actividades, y ver cómo llega algún tipo de negociación. Miren, en Estados Unidos todo el transporte público es público, entendiéndose por público en este caso, que es de las municipalidades. Ellas son dueñas de ese sistema, tienen una corporación formada a la par, pero el alcalde no mete los dedos ahí, y si los mete se los cortan. ¿Estas políticas de subsidio es viable seguirlas aplicando o deberán migrar a otro tipo de programas, a otros proyectos para enfrentar la problemática de los energéticos, don Carlos? Don Chendo, todas las crisis van a ser caras por definición. Pero ¿cómo va a saltar de un día para otro? Si aquí tiene que cambiar todo el esquema, y como les repito, el transporte público es uno de los principales. Según las estadísticas, más del 70% se da en transporte público y privado. Aquí hay muchísimas personas que no pueden tener un carro, pero lo tienen debido a que el transporte público no es seguro, no es eficiente, no es cómodo. Entonces se han visto obligados a tener su carro, y cada 2 días están comprando 100 o 200 lempiras de gasolina para poder pasar el día, ¿verdad? Pero también le voy a decir que los precios tienen una función importante en economía, y es que son un aviso, son una luz que le dice cómo debe usted manejar los recursos. Si algo es caro, usted tiene que reducir ese consumo de alguna forma, y si es barato, pues puede tomarse libertades. Entonces, Honduras no está ahorita en el punto tampoco donde puede estar subsidiando esta gasolina y que la gente no cambie su patrón de consumo. Tenemos que cambiar eso, pero todo eso es un planteamiento de gobierno, no es una cosa que se hace así, saca la manga de la camisa, ¿verdad? Espontáneamente, no, de ninguna manera. Tiene que ser algo bien concebido, y ahí tiene que entrar cuál es la filosofía del gobierno, pues, para no tener que estar corriendo todo el tiempo. Bueno, hay quienes no les gusta el tema de los comparativos, pero quedándonos con el mercado centroamericano, El Salvador ya tomó medidas. El presidente Bukele anunció un plan de contención bajo costos la semana anterior. Igualmente hoy ha hecho un anuncio la República de Guatemala. El presidente Daniel Ortega en Nicaragua congeló precios. ¿Qué ruta puede tomar Honduras en este momento ante la crisis que vivimos? Mire, ese es un tema bastante complicado, y ojalá que no nos come el tiempo este tema, pero yo le puedo decir que de repente es un subsidio a otro tipo de gasto que tiene la persona, y que siga un alto precio en el carburante para que aprenda a manejarlo. Cuando usted tenga que pagar más por algo, ¿verdad? Pues entonces va a consumir menos o más inteligentemente. Pero estas alternativas que se han venido planteando, hay quienes hablan de revisar la fórmula, de incluso ver opciones de Petrocaribe. ¿Esto qué visión tiene de ello? No, Petrocaribe entiendo yo que no es opción en las circunstancias que está Venezuela tampoco. ¿Por qué va a regalar Venezuela su petróleo si ahorita es una oportunidad más bien de recuperar lo que ha perdido cuando el petróleo estuvo a 10, 20 dólares hace unos 5, 6, 7 años, ¿verdad? Así que no es una solución. Uno de los puntos que usted me señalaba es la afectación que se tiene desde ya por el traslado de recursos para cubrir la emergencia de fondos que ya estaban presupuestados. Tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque ahí se ha generado también otro subsidio. ¿Para dónde vamos con esta institución del Estado que recién fue evaluada incluso por el subsecretario de Asuntos Económicos, de Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos,
el señor José Fernández, que estuvo recién aquí en el país. La Sí. ENE es un negocio. La ENE es un negocio. La ENE no es otra Secretaría de Estado. Y mientras los gobiernos la traten como Secretaría de Estado, vamos a tener problemas para siempre y ese déficit no se va a cubrir. Viene el gobierno y dice que quiere subsidiar a los que consuman menos de 150 kilowatts. Bueno, perfecto. ¿Qué debería hacer el gobierno entonces? Pagarle a la ENE ese consumo que tienen estas personas y decir, ok, son 500 millones este mes, ahí le va la factura y el gobierno se los paga. Pero ¿qué sucede? Como es del gobierno, entonces el gobierno no se los paga y ahí se incrementa la deuda, igual que la tienen en el Seguro Social, perdón, igual que la tienen en todos estos institutos de pensión. Es un desastre eso, verdaderamente. ENE es un negocio, tiene que ponérsele un precio como negocio, tiene que venderse preferiblemente a un operador extranjero para que traiga tecnología, para que traiga dinero, para que traiga todo tipo de apoyo administrativo, etcétera, etcétera. Se le vende, digo yo, la mayoría, 55%, y el otro 45% se le ofrece al pueblo hondureño y a los fondos de pensiones en iguales condiciones, ¿verdad? Yo creo que muchas personas, yo compraría acciones de esa nueva compañía. Y entonces el gobierno se quita ese problema de siempre, ¿verdad? Eso que decían de que el gobierno tenía la ENE porque con las utilidades de ENE financiaba su labor social, está totalmente equivocado. El trabajo del gobierno se financia con lo que nosotros pagamos, con impuestos y tasas y préstamos inteligentes, sabios, bien concebidos, etcétera, etcétera. Pero no con empresas, porque si ese fuera el caso, que vaya a comprar la cervecería que gana mucho dinero, la tabacalera también, y en 5 años la quebró y va a estar como la ENE. ¿No dispararía esto los costos para el abonado estar pensando en vender, me dice 55%, quizás 51% de los activos de la estatal eléctrica, don Carlos? No, de ninguna manera, porque lo va a vender al precio de mercado, lo que quiere decir que lo que se va a producir va a tener un precio de mercado, va a ser mucho más bajo que el que está actualmente, posiblemente más parecido al que está en Centroamérica. Pero mire, rápidamente, solo vea la experiencia que nosotros tuvimos con las telecomunicaciones. Hasta el 25 de diciembre del 2005, un minuto a los Estados Unidos costaba 83 centavos. El siguiente día entró Celtel ofreciéndolo a 39 centavos el minuto. ¿Y hoy cuánto le cuesta? 10 centavos, a veces 5 centavos. Y si usted se puede de alguna forma conectar a un Wi-Fi a través de Facebook o a través de WhatsApp, usted puede hablar gratis, señor, gratis. Mientras que a nosotros nos estafó la Hondutel. Y los daños que causó son incuantificables, así como los escucha usted, incuantificables. Le voy a decir rápidamente, ¿cuántos incendios no se pudieron atender porque no había un teléfono? ¿Cuánta gente se murió porque no podían llamar a una ambulancia? ¿Cuánta gente se murió triste porque no pudo hablar con su ser querido, etcétera, etcétera, etcétera? Es horrible. ¿Cuánta gente perdió la oportunidad, verdad, en aquellos momentos de poder tener una computadora, verdad? Si todo era a través de un hilo telefónico que le costaba mucho dinero también. Es horrible lo que le sucedió al pueblo hondureño debido a que el gobierno fue dueño de esa compañía y lo mismo le está sucediendo ahora con ENE. Óigame, yo conozco una compañía que una le salió 800 lempiras de consumo normal y 500,000 lempiras de ajuste. Óigame, como un tercio de las utilidades que va a tener en el año. Otro dijo que le salió 300,000 lempiras de ajuste para financiar a los que están consumiendo 150 kilowatts. ¿Se imagina usted la carga que es eso? Y hay esa visión a nivel de la actual administración de vender, de ofrecer, o este es un tema que no se aborda por todas las implicaciones que tiene en aspectos estrictamente políticos, por aquello de que en dichas entidades hay personas que simpatizan con mi color. Bueno, imagínese usted acaba ahorita de dar una de las razones por las cuales el gobierno no debe ser dueño de ENE. Precisamente por eso y por toda la corrupción. ¿Cuántos casos de corrupción ha oído usted en la cervecería hondureña? O de tabacalera hondureña, o de químicas de NAN, que son compañías gigantescas que venden miles de millones de lempiras. ¿Cuántos? Casi ninguno. Pero ¿cuántos ha escuchado usted de corrupción en el gobierno? Puta, todos los días, señor.
La gente tiene que entender eso. El gobierno no se hizo para manejar negocios, se hizo para dar servicios. Servicio en primer lugar, seguridad personal y seguridad de su propiedad. Eso es lo que justifica la razón de ser de un gobierno. Es por esa razón que yo cedo algunos de mis derechos, permitiéndole a la policía que entre a mi casa de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que me pare en la carretera, etcétera, etcétera. Cedo esos derechos míos, humanos, para que el gobierno me proteja. Y no lo hace. También educación pública, salud pública, que son ya secundarios, aunque sean muy importantes, protección al ambiente, un transporte público, como le digo, yo he llegado a pensar que el transporte público es un derecho público, un derecho humano, porque sin él no puedo llegar a muchísimos lugares que necesito para vivir, ¿verdad? Así que, no, el gobierno tiene que definirse, pero nunca hemos tenido gobiernos que se definen, que tengan una misión. Aquí el gobierno ha sido para beneficio personal, de grupo y de partido. Y no de partido como partido total, sino que de la facción que gana las elecciones. Porque dentro del partido que gana ese movimiento, óigame, con los demás movimientos de ellos mismos, tienen más animosidad que aún con otros partidos. Y se lo digo por experiencia propia. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el economista y financista nacional Carlos Urbizo Solís. Vamos a una pausa. Ya venimos con más para revisar si deben tener prioridad en una eventual venta capitales nuestros o capital hondureño o capital extranjero. Después de la pausa lo revisamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros don Carlos Urbizo Solís. Estamos siendo atractivos ahora mismo a la inversión cuando planteamos un desarrollo económico mucho más efectivo que los últimos años. ¿Lo podemos lograr en medio de esta crisis mundial, don Carlos? Difícilmente. Yo creo que la imagen de Honduras está bastante golpeada y no necesariamente porque recientemente fue solicitado en extradición el presidente Juan Orlando Hernández, sino que desde ya estaba golpeada, pero yo creo que no puede estar más golpeada de lo que hemos estado en los últimos 5 o 10 años. Lo que tenemos que hacer, que no hemos hecho, es hacer que la inversión nacional sea atractiva por los nacionales, que haya mucha inversión nacional. Y cuando tengamos ese grado de inversión, la inversión extranjera va a venir ella solita sin que la llame. Pero nosotros no invertimos porque las condiciones de igualdad de oportunidad, libertad, justicia, seguridad y confianza no están ahí. Y esas solo las puede crear un sistema democrático que no hemos tenido en 200 años. Entonces tenemos que comenzar por el sistema político y tenemos que hacer unas reformas profundas que eliminen movimientos, dueños de movimientos, residuo electoral, segunda vuelta si hay más de 2 partidos, etcétera. Mientras no se hagan esas reformas electorales, Chento, no van a haber las condiciones para inversión nacional y extranjera. Va a haber alguna inversión porque en todos los países lo hay, aún en Haití, y van a invertir. ¿Quiénes van a invertir? Los poderosos, los que tienen conexiones, no solo con los bancos, sino que con los gobiernos, etcétera, y las cosas van a ocurrir cuando ellos estén listos, pero no va a ocurrir para la mayoría de los posibles inversores hondureños. Y en un eventual ofrecimiento del Estado de empresas de servicio público, si es que eso se presenta, ¿debe tener prioridad capital nuestro o extranjero? Mire, hasta donde yo puedo ver, Hondutel no vale nada. Hondutel vale prácticamente sus bienes raíces, ¿verdad? Y alegar que el gobierno tiene que tener un Hondutel para dar servicio de internet, eso es ridículo, porque hay 2 compañías o 3 o 4 o 5 cableras que lo pueden dar mucho más barato sin dedicarse a eso. No porque el gobierno pueda ser un usuario alto, que debería de serlo, de internet, va a tener una compañía de ese tipo. No es su negocio, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Entonces, también, pues, si quiere que compre laboratorios farmacéuticos y compre esto y el otro, y terminamos entonces que el gobierno va a tener todo tipo de negocio y competir con el sector privado. La ANE es un caso bien particular y que podemos hacer otro experimento como se hizo con las telecomunicaciones, que todo el mundo ahorita nosotros estamos utilizando, yo estoy utilizando un teléfono, ¿verdad?, para hacer esta comunicación, ¿verdad? En el caso de la ANE, repito, es por la tecnología, dinero que se requiere, conocimientos, ¿verdad?, técnicos, conocimientos administrativos, etcétera. Entonces, yo diría que le ofrezcamos
el 55%, repito, a un operador extranjero y el otro 45% en proporciones iguales al pueblo hondureño y a los fondos de pensiones. Si ha sido no tener reglas claras, arrancamos un proyecto con esta normativa, pero a medida se va desarrollando nos cambia todo, sumado a el impacto que ha generado para el mundo lo que ha acontecido en materia de lucha contra el narcotráfico con el último gobernante. Pues claro, es que les decía anteriormente que ningún gobierno aquí, excepto posiblemente el de Marco Aurelio Soto, que vino con una definición y ahí comienza el Estado hondureño organizado, ¿verdad? Después de eso tuvimos un solo desorden, ¿verdad? Hasta llegar a Gálvez, que también, aprovechando una coyuntura con el fin de la guerra mundial y el apoyo que le estaba dando, ¿verdad? El Fondo Monetario y el Banco Mundial para que crearan el Banco Central, el Banco de Fomento y muchas otras operaciones, ¿verdad? Que llegó Gálvez con ellos. Después vino el presidente Villeda Morales, que instituyó o perfeccionó el seguro social, el código de trabajo, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, y eso no quiere decir que había una filosofía de gobierno, simplemente que hicieron muchas cosas que se requerían a gritos en la nación hondureña. Pero ahorita, les repito, por primera vez tenemos un gobierno que dice que es socialista demócrata. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las políticas públicas que va a seguir? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar? Y vamos a tener reglas claras y ojalá que buenas reglas, porque le voy a decir, reglas claras hay en Cuba. ¿Quiere ir usted a Cuba? Ahí las reglas están clarísimas. En Rusia también están muy claras, ¿verdad? ¿Quiere ir usted a Rusia? No, bueno, pues entonces tienen que ser claras y buenas, ¿verdad? Que no ha habido aquí en Honduras. ¿Qué tanto nos está golpeando en el mundo esto que ha ocurrido con el expresidente Hernández, que está próximo a tomar una decisión, el Poder Judicial, de su entrega a una corte federal de los Estados Unidos que lo señala por narcotráfico? ¿Cómo no? Como le decía antes, yo creo personalmente y por lo que escucho internacionalmente y con la gente que platico cuando salgo de viaje, Honduras ya está en el suelo, ya no puede estar más. Y esto vino a confirmar lo que se ha hablado muchísimo, pero ahora tenemos ya confirmación de que hay un problema, de que hay suficiente evidencia para que lo solicite Estados Unidos y que vaya a responder por los cargos allá. No tiene que ver nada con Honduras, simplemente, sí, mire, si en Ceiba lo hubieran demandado, él iría a Ceiba, ¿verdad? Entonces, ahora usted quiere ver el mundo como que si fuera uno solo, bueno, la acusación está en Nueva York, tiene que ir a contestar allá y se terminó. Pero el problema más grande lo tenemos con el sistema político, la falta de democracia, esta ensalada que tenemos de cosas, le repito, movimientos, dueños de movimientos, residuo electoral, y aquí de Cortés va de un diputado con 6,000 y pico de votos y no va otro que sacó 78,999 votos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que va a atropellar a 79,099 para quedar bien con 6,000? Esa ridiculez no puede existir, ¿verdad? Y mientras no se enfrente el sistema político, no va a mejorar Honduras. Y ya hay esa armonía siente a nivel de las fuerzas políticas históricas y que ahora debemos incluir al Libre porque ha roto el bipartidismo después de 200 años. Para tener estos cambios, para tener legitimidad en los procesos, o se terminarán poniendo de acuerdo los partidos políticos y bajo el esquema de la representatividad que garantiza la Constitución de la República, vamos a seguir en lo mismo? No tenemos ninguna garantía de nadie, vamos a seguir en lo mismo. Y mire, el PSH va a desaparecer, creo yo, una vez que Salvador Narrala ya no quiera seguir con su protagonismo. En las encuestas PSH saca 2-3%. Salvador Narrala, ¿cuánto saca? 30 y pico %. El Partido Libre puede ir por esa dirección también una vez que termine el cacicazgo de don Mel Zelaya, ¿verdad? Porque también en las encuestas el Partido Libre sacaba X número de porcentajes, 8-9% vi yo, pero doña Xiomara sacaba 20-25%. Entonces todavía no son partidos bien consolidados y yo creo que pueden desaparecer. El Partido Liberal creo que tiene muchas posibilidades de reformarse, ¿verdad? Ya han pasado 12 años y una vez que pasen esta última crisis que tienen, yo creo que
se va a reconstituir. Sacaron 330,000 votos, que son votos oro, y yo creo que en el Partido Nacional pues están atrasados. El Partido Liberal se va a regenerar primero, el Partido Nacional todavía está ahí, ¿verdad? Queriendo sostener el poder, los que siempre lo han mangoneado, y hay pláticas y hay comentarios de que de repente debe haber un cisma con el Partido Nacional actual, y así como sucedió con Mel, y por otras razones, pues se puede dividir el Partido Nacional también. ¿Qué cambios son urgentes en el Partido Nacional, la institución que usted conoce? Y no sé si sigue siendo parte del Partido Nacional o todos estos últimos acontecimientos lo apartan y ahora tiene una identidad independiente, Carlos Urbizo. Bueno, yo me considero independiente ya. A mí me han marginado dentro del Partido Nacional, no sé por qué, pero no ha tenido nada que ver con el partido por muchísimos años, ¿verdad? Creen que lo que yo propongo es demasiado dramático, que es revolucionario, entendiendo revolucionario por estar en contra del status quo. No quiere decir nada violento, absolutamente. Yo no puedo matar ni una mosca, ¿verdad? Entonces, no, yo he estado marginado y yo expongo en una forma independiente, ¿verdad? Imparcial, profesional. Lo que yo digo lo investigo. No es que lo digo así del diente al labio y que se me ocurrió ahorita decir algo. No, lo he investigado, ¿verdad? Para poderlo yo en un momento dado, ¿verdad? Exponerlo en programas como el suyo que me ha invitado, ¿verdad? Así que, no, el Partido Nacional tiene que renunciar todos los que están en la dirigencia, y tiene que venir una nueva dirigencia que no tengan que ver con nada de los anteriores, hasta el cuarto grado de sanguinidad, si fuera posible. Porque si renuncian todos estos como debería de ser, y vienen los nuevos, pero vienen esos apadrinados por los viejos, quedamos en lo mismo. Es decir, usted no comparte el tema de relevos, que ese es un planteamiento histórico, don Carlos, de los políticos que han planteado que no podemos hacer un corte total, sino que algunos que ya están le den espacio a otros para tener un movimiento que no genere un movimiento abrupto. Eso para usted no existe. Aquí se deben ir todos los que están. Sí, así es, que no quede ninguno. A grandes males, grandes remedios, ha oído usted el tema. Eso se aplica aquí ahorita al Partido Nacional. Esa es mi opinión. Hay muchas otras opiniones, pero yo he estado estudiando esto y platicando con muchísimas personas, y hay muchos desencantados, desilusionados, avergonzados, etcétera, 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 y no quieren saber nada del partido. Mire, ahí hablan de que posiblemente unos 300,000 nacionalistas le dieron el voto a doña Xiomara, ¿verdad? Hablaban pues, de todo este tipo de deserción que hay en el Partido Nacional. Y quiero decirle una cuestión que debemos tener en mente. El partido en realidad no son sus afiliados, son su dirigencia. La gente conoce al partido por quien lo dirige y lo que hace. Y eso es lo que prevalece finalmente. Así que el Partido Nacional hoy en día es todo este lío de los últimos 12 años, corrupción. Yo no sé nada de narcotráfico. Yo no sé si don Juan Orlando es o no culpable de lo que le imputan. No tengo la menor idea, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que aquí cometieron unos actos en su administración, en nuestras propias narices. Por ejemplo, 282 millones de lempiras transferidos de SAG para una ONG con la cual su familia está relacionado, ¿verdad? Los hospitales móviles, la creación de las sedes, el descalabro, estafa, fraude del Seguro Social. Oiga, eso sí sabemos aquí en Honduras que existió. Ahora que vaya él allá a Estados Unidos y allá, pues es otro pisto, ¿verdad? Y yo no tengo nada que ver con aquello, ni tengo opinión sobre lo que va a ocurrir o está ocurriendo allá, más que el hecho que Estados Unidos lo ha demandado y le dice, venga a contestar aquí sus cargos. Muy bien, está con nosotros el economista Carlos Urbizo Solís. Vamos a una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con don Carlos Urbizo Solís. Retomo el tema financiero y económico del país. Recién la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, habló de haber destinado casi 14,000 millones de lempiras para el pago del servicio de la deuda. Había pendiente de pagar unos bonos soberanos. Y ha sostenido frecuente en sus declaraciones
públicas que encontró un país quebrado. Incluso dio una cifra, don Carlos, de alrededor de 168.000 millones de lempiras que desconoce que se hicieron. ¿Qué apreciaciones tiene usted? Bueno, primero que nada, no fue un informe sobre la situación financiera de Honduras. Lo que ella hizo fue una serie de denuncias que están muy bien, ¿verdad? Que las conozcamos, pero esperamos nosotros ahora que el Ministerio Público de oficio pueda hacer la investigación necesaria para deducir las responsabilidades, ¿verdad? Y que las personas que se llevaron este dinero indebidamente lo regresen y que paguen una pena por eso, pero no es suficiente solo que le den alguna pena, sino que tienen que regresar el dinero, eso, ¿verdad? Esa parte está muy bien. Ahora, que esos son todos los casos que existen, no sabemos. Tienen que haber auditorías mayores todavía, forenses, para determinar el alcance de todo lo que se ha desviado a través de 12 años, si se quiere ir. Ojalá que pudieran ir a 16 años, ojalá a 20 años, porque verdaderamente aquí se han desviado fondos increíblemente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las cifras, yo no le puedo decir si esas cifras son correctas o no. Hay una danza de millones por todos lados. Ahí estaba escuchando esta mañana que dicen que hay una evasión de 90.000 millones de lempiras sin impuesto de la renta. Oigan, eso difícilmente puede ser si la recaudación es 128 y 90 estarían evadiéndose para llegar a 200. Entonces tendríamos un impacto fiscal sobre el PIB increíblemente grande que quebraría más bien al sector privado, ¿verdad? Así que esa cifra no es creíble. Aquí se tiran y se juegan demasiadas cifras, ¿verdad? En relación con el pago de los 14.000 millones, casi 13.000 y pico de millones, oiga, eso es normal. Aquí solo hablan de lo que Honduras paga y no habla de lo que recibe. De acuerdo con el presupuesto, va a pagar 44.000 millones de lempiras, pero va a recibir como 51 o 55.000. O sea, que va a recibir mucho más de lo que paga. Pero aquí hay o hay desconocimiento o hay mala fe en hablar solo de un lado de la ecuación, y es la parte que paga, no la parte que recibe. Por todos los últimos 20 años Honduras ha recibido más dinero del que ha pagado, entonces no le puede afectar técnicamente. Con relación a que encontró las arcas vacías, así debe ser. El gobierno tiene un presupuesto todos los años, comienza con cero y debería de terminar con cero si manejó bien lo que tenía que manejar. Ahora bien, por lógica, un país que tiene déficit no debe tener dinero. Los que tienen dinero en caja son los que tienen superávit, que no ha sido el caso nunca de Honduras. Este año comenzó con cero, va a recibir 128.000 millones de los impuestos que le van a cobrar a usted, que nos van a estafar de paso, ¿verdad? Después va a recibir 50 y pico mil millones en préstamos y los va a destinar a egresos de 50 y pico mil millones, 179.000 creo que no. Entonces va a quedar cero. Todo lo que recibió lo gastó en la forma que fue. Si queda algún dinero, es que quedó por algunas deudas incurridas para cumplir con ese presupuesto, pero que no puede casar cabalmente el 31 de diciembre pagando todo y quedar en cero. Así que va a quedar algún dinero para atender esas deudas. Así que esa es una falacia y da un mensaje equivocado, pues, ¿verdad? Ahora, la situación financiera del gobierno es otra cosa. No solo son ingresos y egresos. Sí, ¿qué cuidado se debe tener en la reformulación del presupuesto que está próxima? Sobre todo cuando hay una alta demanda para empleos públicos frente a compromisos que aún no se cumplen. El tema de pago de sueldos y salarios a trabajadores de áreas que han sido clave para mantener la economía un tanto viva, digamos, usando un término común en el tema de trabajadores de la salud y ahora un poco integrando ya el sector educativo, don Carlos. Don Chendo, mire, no hay razón para que el gobierno no pague los sueldos y que no pague deudas incurridas ese año porque, le repito, tiene un presupuesto que dice voy a recibir 179.000 millones y los voy a gastar así. Entonces, ¿cuál es el problema? Mala administración, mal manejo. Hay que ir a averiguar un poco más meticulosamente qué es lo ocurrido. Con relación a la gente que quiere empleo, mire, el gobierno se habla de que tiene demasiada gente. Tal vez, póngase, tiene 200.000 empleados, póngase que 30.000 sean paracaidistas. Bueno, hay que sustituir esos 33.000 o lo que fueran 30.000 o lo que fuera, que yo estoy inventándome la cifra ahorita, en maestros, en enfermeras,
doctores, todo lo que necesita el país para tener una buena vida. Si es que no se trata de eliminar empleo, eso está equivocado. Es tener empleo productivo, empleo que le sirva al pueblo hondureño. ¿Cómo va a creer usted que hay 6.500 escuelas unidocentes? Un profesor para 6.500 escuelas, don Chendo. Eso es bárbaro. Hace poco escuché yo en HRN que entrevistaron a una profesora, ¿verdad?, municipal, ganando 3.000 lempiras y manejando 6 grados ella solita. ¿Por qué no atienden eso? Entonces, al reformular el presupuesto, eso tiene que corregirse. Hay que comenzar con lo que es importante. Todo el mundo habla aquí teóricamente y así rimbombante que es cuestión de tener prioridades y que no sé qué. Si la prioridad es la seguridad. Yo le pregunté al general Sabión cuántos efectivos tenía. Me dijo 20.000. Bueno, no sé si estaba incluyendo ahí a los administrativos, de qué sé yo, pero de acuerdo con las estadísticas mundiales de la relación que debe haber de policías a la población, Honduras debería de tener 36.000 policías. Él dice que según el modelo que él tiene, 32. Vaya pues, 32. ¿Dónde está un plan que nos diga cómo va a llegar el gobierno de 20.000 a 32.000? No hay, por Dios de la vida. Maestros se necesitan a gritos, ¿verdad? Entonces, seguridad es el primer punto. ¿Cuánto tiene seguridad y cuánto debe de tener? Creo que tiene como 6.000 millones. Ahí tiene el otro, la tasa de seguridad, que ya sabe usted para dónde cogió, que hay ahí uno de los temas grandes, es un avión que Taiwán, yo no sé si está siendo cómplice en esto, porque Taiwán había dicho que lo había regalado y después aparecen unos grandes desembolsos hechos por la tasa de seguridad. Y esa cuestión hay que arreglarla y pronto, y es fácil, ¿verdad? Para que el pueblo esté claro en eso, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que decir, esto es lo importante, ¿verdad? Olvídense de prioridad. ¿Qué es importante? Seguridad. ¿Qué es importante? Salud pública. ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuántos doctores hay? ¿Cuántas enfermeras hay? ¿Cuántas deben haber? ¿Cómo llegamos a lo que debe ser? Escuelas. ¿Cuántas hay en buen estado, en mal estado? ¿Cuánto se requiere invertir para ponerlas en condiciones adecuadas, aceptables, normales? ¿Verdad? Tanto y cuánto se puede hacer en 4 años, en 8 años. Todo eso son cuestiones básicas, pero no que vengan aquí a preparar un presupuesto que dice, hey, ¿cuánto tenía el año pasado? 6.000, ponerle 3%, ponerle esto. Hay que hacer un presupuesto que verdaderamente responda a las necesidades y a los compromisos que hace el partido. Si nos logramos ordenar bien como país y se trabaja con ciencia apoyando decisiones buenas del Estado, del sector privado, la proyección de crecimiento económico real debería rondar ¿en qué términos? Sin olvidar ese conflicto de Ucrania, el tema de la pandemia y las enormes dificultades de un país con carencias fiscales, doctor. Mire, es que esto es temporal, don Chendo, ¿verdad? Temporal, pasajero, es una crisis, la pandemia va a dejar de existir, se va a quedar como epidemia, así como es el dengue o algún par de otras enfermedades, ¿verdad? El problema de Ucrania, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos de lo que ocurre, cómo nos afecta si acaso y cómo hacer los ajustes. Pero eso se requiere ese es el trabajo de un gerente, y eso es lo que es el ministro, un gerente de su ministerio para ver cómo responde a estas cosas. Pero eso va a ser pasajero y puede durar 1 o 2 años, no sé qué. Pero a la larga, Honduras es un país que debería crecer al 8 o 10% porque tiene un desempleo, una desocupación, una capacidad ociosa de aproximadamente 40%, y esto es bajo. Entonces, hay de dónde crecer, pero no crece porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay democracia, que es la única que puede crear las condiciones para inversión. La igualdad de oportunidad no la hay, ni política, ni económica, ni socialmente hablando. Y de esto podemos hablar muchísimo, ¿verdad? Justicia, libertad, seguridad y confianza. Sin esos 5 elementos no va a haber suficiente inversión en Honduras nunca. Y lo más... Y para llegar a eso necesitamos tener democracia y hacer una reforma electoral desde ya. Y lo más crítico que hay que resolver ya, hoy 21 de marzo, es que para el actual gobierno. Bueno, yo creo que es la definición para dónde va, para dónde nos lleva y qué recursos se van a asignar a esto. Si no, estamos a la deriva. Si uno no sabe para dónde va, dice cualquier carretera es buena. Entonces,
tenemos que saber qué quiere hacer. Pero aparte de eso, hay cosas de todos los días que tienen que estar atendiendo todo el mundo, ¿verdad? Desde el ministro para abajo, el ministro que es el gerente general, repito, de su ministerio, con toda la gente que le sirve. Pero le repito, nuestro sistema político, que a saber cómo se llama, no permite que se haga lo que se tiene que hacer en este momento. Entonces, tenemos que llegar ahí a través de hacer estas reformas electorales para que al Congreso lleguen verdaderos representantes del pueblo que no lo son en este momento y que hayan nombramientos por capacidad. Mira, imagínese usted, en la empresa nacional portuaria hay un cirujano plástico. ¿Qué le parece? Y así por el estilo, hay un gran número de nombramientos desacertados. Y así no puede llegar a tener una buena administración usted. Imposible. Muy bien. Don Carlos, le agradezco su tiempo, muy amable. Muy amable usted, don Chendo. Buenas noches, mucho gusto saludarlo. El economista y financista nacional Carlos Urbizo Solís nos ha acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.